Hola, soy Mariano Velasco y este es el programa Política para andar por casa, una nueva entrega que hoy vamos a dedicar a algo tan discutido, pero a la vez tan indiscutible para los sistemas políticos, como son la existencia y financiación de los partidos políticos. Así que, sin más preámbulos, vamos a tratar de establecer un criterio claro de qué son y cuándo surgen estas organizaciones que venimos a denominar como partidos políticos. De acuerdo con la ciencia política, podemos considerar como verdaderos partidos políticos aquellas organizaciones que surgen cuando un sistema político ha alcanzado un cierto grado de complejidad, o sea, un cierto grado de autonomía, de división del trabajo, de modo que resulta posible pues la toma de decisiones políticas con intervención de varias partes del sistema. Es decir, que por partido político cabe considerar a toda organización de la sociedad que surge en el momento que se reconoce el derecho a participar en la gestión del poder político y que precisamente con este fin se organizan y actúan. No obstante, la historia es turbia y parca en lo que se refiere a su génesis, aunque parece haberse alcanzado un acuerdo doctrinal que cifra el momento de su aparición entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, y ello en Inglaterra y Estados Unidos. Aunque este acuerdo adolece de generalidad y de falta de concreción, así que resulta más razonable adoptar las tesis que fijan el surgimiento de los partidos políticos en la Inglaterra del siglo XIX con el sistema político que se instauró en dicho país a través de una serie de reformas parlamentarias que se realizaron en 1832. Es decir, ya tenemos una fecha y un contexto. Inglaterra en los primeros tiempos de la industrialización, de lo que ya podemos deducir una primera conclusión. Los partidos políticos son un claro resultado de la violenta ruptura que se produjo entre la sociedad tradicional y la nueva sociedad industrial. La Reforma de 1832 amplió, entre otras cosas, el sufragio como forma de que los estratos industriales y comerciales del país pudieran participar junto a la aristocracia en la gestión de los negocios públicos. Surgieron así las primeras asociaciones locales, generalmente circunscritas al carácter electoral exclusivamente. Su trabajo se circunscribía al Parlamento y a los candidatos electos. Tenían un mandato absolutamente libre, no estaban obligados una vez elegidos a seguir los criterios que podría dictaminar el partido o sus electores. Por eso a este tipo de partidos se les denominó partidos de notables, y es la que prevaleció durante todo el siglo XIX. Posteriormente, en las décadas que precedieron y siguieron a la terminación del siglo XIX, la situación comenzó a cambiar como consecuencia del desarrollo del movimiento obrero y su posterior evolución hasta culminar en la creación de partidos de trabajadores. Es el momento en el que surgen los partidos sociales. En Alemania en 1875, en España en 1879, en Italia en 1892, en Inglaterra en 1900, en Francia en 1905. En fin, estas son ya organizaciones políticas modernas, están dotadas de una amplia base de masas, mantienen una organización jerarquizada y estable que incluye empleados retribuidos para desarrollar la actividad política. Y lo que es más esencial, desarrollan un programa político sistemático que se define como la meta política que alcanza. Son lo que se vinieron a denominar partidos de masa. La rápida expansión de estos partidos, junto con la
El establecimiento del sufragio universal y de la mayor o menor integración de los partidos obreros en el sistema político obligó a efectuar cambios a los partidos burgueses que, incapaces de contener la irrupción política de estos nuevos actores, se vieron obligados a evolucionar hacia la forma política de los partidos de masas. En la actualidad, los partidos electorales de masas tratan de obtener la confianza de los estratos más diversos de la población. Se centran más en sus programas y en la designación de candidatos según los recursos o clientelas que estos puedan aportar. Es frecuente que su acción política se difumine y sufra lo que se denominan variaciones tácticas, siempre vinculadas a los momentos políticos que interesen. En realidad, se han convertido en partidos políticos atrapatodo, cuyo único objetivo es alcanzar el poder. Con todo, el reconocimiento constitucional de los partidos se inició fundamentalmente al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando los textos constitucionales posbélicos de Alemania e Italia los incorporaron en sus textos legales. Desde ese momento, los partidos políticos alcanzaron la cima del reconocimiento institucional. En España, el reconocimiento constitucional se alcanzó por primera vez con la Constitución de 1978, que en su título preliminar, artículo 6, establece que los partidos políticos son instrumentos fundamentales para la participación política. Y ello en base a las altas funciones democráticas que la sociedad y el sistema político les encomiendan. Por ejemplo, en relación al ámbito social, los partidos políticos ejercen las funciones de socialización política y movilización de la opinión pública, representan los intereses de sus miembros y otorgan legitimidad al sistema político. Por otro lado, también ejercen una serie de funciones institucionales como la selección de las élites políticas, la organización de las elecciones, las cuales serían imposibles sin la participación de los partidos políticos, la composición de los parlamentos y, sobre todo, la composición del gobierno. Funciones imprescindibles para el sistema político del Estado, motivo por el que éste se preocupa de asegurar los medios de financiación que aseguren su supervivencia. Y bien, con estas aclaraciones de la importancia, el porqué y la legitimidad de los partidos en un sistema democrático, creo que llegaríamos al final de esta entrada. Pero, como ya indicamos en el primer programa, nos gustaría acabar esta especie de introducción teórica con un ejercicio crítico que atañe fundamentalmente a la cuestión en disputa en este programa. En España, en mayo de 2011, la situación parecía crítica, ¿no? La falta de soluciones a la crisis económica, junto con el desgaste de los partidos políticos en torno a la corrupción, trasladaron a la calle las protestas ciudadanas, desplazando a partidos y parlamento que se mostraban incapaces de articular la solución. El uso de la barricada ha sido siempre consustancial a las masas cuando han pretendido cambiar la situación. Sin embargo, en aquel
el 2011, quienes se echaron a la calle no pretendían tal cosa, no pretendían luchar en las barricadas ni tomar por asalto los centros del poder. Simplemente querían quedarse ahí, tomar las calles y las plazas para permanecer en ellas, mostrando su repulsa, el hastío que les causaba un sistema político herido de muerte por la corrupción y unas medidas económicas devastadoras para las clases más débiles de la población. Aquel movimiento pronto se denominó 15M y se vino a canalizar en un principio a través de lo que se denominó mareas, batas blancas, camisetas verdes, en fin, todo tipo de manifestación espontánea y ciudadana agrupada en torno a algún problema en particular. Pero pronto estas primeras manifestaciones acabarían convirtiéndose en auténticos actores políticos como Ahora, Ganemos, Tintas Mareas, En Común y sobre todo siempre canalizados bajo un partido político de nuevo cuño cuyo nombre fue Podem. Así que todo hacía pensar que habían sido capaces de cambiar la derrota del sistema político. Pero ¿esto fue así en realidad? Pues desde mi propio análisis, si ni bien algo sí que cambió, en realidad y esencia todo siguió igual, porque aunque se consiguió eliminar el bipartidismo de los grandes partidos dominantes, PP y PSOE, dando entrada a un sistema más pluralista que a la vez necesitaba el ejercicio de pactos parlamentarios para gobernar, también es cierto que ello complicó mucho la tarea de formar gobiernos fuertes, provocando una enorme inestabilidad gubernamental. Y ello para sostener en realidad otra especie de bipartidismo entre izquierda y derecha, solo que con algo más de pluralidad y mucha mayor precariedad. Luego está la otra realidad, la del acceso de los nuevos políticos al poder y su entrada en el pragmatismo inherente al ejercicio de los cargos políticos, donde inmediatamente surgió la idea de la moderación, aquello del cuidado de que esto hay que hacerlo bien, no se nos vaya a ir de las manos, y entre unas cosas y otras las coaliciones se debilitaron, los políticos comenzaron a aliarse cuando no a enriquecerse, y pronto, demasiado pronto, lo que fue una esperanza de cambio desapareció engullido por el entramado del poder. Y es que, como decía el príncipe Fabricio en El Gato Pardo, hay que cambiarlo todo para que en realidad no cambie nada. Y hasta aquí esta segunda entrega de Política para Andar por Casa. Espero que les haya resultado gratificante y sobre todo esclarecedora sobre esta figura de los partidos políticos que con tanta facilidad se denostan y a los que tanta exigencia se les pide pues en su fila interna, a su financiación, en fin, toda esa retahíla que parecen conllevar los partidos políticos y que no nos lleva a considerar la realidad de que estos son esenciales, absolutamente esenciales para la conformación del sistema democrático y que dadas las altas funciones pues han llegado a obtener ese máximo reconocimiento constitucional y, por supuesto, la obligación de financiación del Estado para que asegurar. Y hasta aquí en este programa. Reiteraros que cualquier opinión, cualquier duda, cualquier pregunta podéis hacerla al 629-052-004, donde estaré encantado de leerla, atenderla y en la medida de posible intentarlo. Y hasta otro día. Aquí os dejo con Política para Andar por Casa.